Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga mucho, poderosamente. En esta hora me gozo, me alegro, me satisface grandemente poder compartir con ustedes una vez más en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, como de costumbre todos los miércoles aquí en Facebook a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Gloria al nombre de Jesús. Esta noche les doy la más cordial bienvenida a todos y a todas aquellas personas que nos ven en vivo y aquellos que nos ven después en la retransmisión. Nos pueden ver también en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de @Jaime Román 7433. @Jaime Román 7433. Aquí están toda nuestra programación y algunas otras cosas más, pero todas basadas y contenidas en la palabra de nuestro Dios, porque es lo único que nos ocupa el tiempo y el espacio que tenemos en esta ajorada vida que estamos viviendo. Gloria al nombre de Jesús. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él se glorifique y nos ayude en esta hora. Padre, te agradezco grandemente, Señor, te agradezco, te doy gracias por el privilegio, por la bendición que tú me concedes de poder estar una vez más con mis hermanos para hablar de tu palabra. Yo te suplico tu ayuda, tu misericordia y tu amor para ellos y para mí, Señor, de poder dar esta palabra tal como tú la escribiste, tal como tú quieres que nosotros la recibamos, para la gloria de tu nombre y para la edificación de nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tú tengas piedad, misericordia de aquellos que no te han conocido o de aquellos que te conocieron un día y se tornaron atrás. Te ruego que tú uses esta palabra como un consuelo, como una esperanza, como un estímulo para que ellos puedan, Señor, tener esa experiencia gloriosa de volver a los caminos del Evangelio de Jesucristo. Te lo ruego dándote gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Saludamos a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús, a todos los hermanos en general y a todos los amigos que todavía no se han convertido a Cristo. Ustedes son muy importantes para nosotros y para ustedes más que nadie es este programa. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas y no importa la persona que vea el programa, no importa la conducta que tenga, la palabra de Dios es para usted. El amor de Dios y la misericordia es para toda clase de personas, no importa quién sea, sin acepción de personas. Eso lo dice nuestro Dios en su palabra. Gloria al Señor Jesús. En esta hora le invito para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, usted no se pierde el programa El Menú de Hoy con nuestro amigo y hermano Pastor Pancho del Valle y su esposa Lali Vélez. El programa El Menú de Hoy es un programa diferente. Yo diría que es diferente porque es un programa, pues, diferente. Tiene buena música, variada, y el hermano Pancho trae enseñanzas preciosas de la palabra y trae predicación y muchas sorpresas que el hermano Pancho siempre tiene para nosotros. Un privilegio, una bendición compartir con el hermano Pancho en este programa glorioso, El Menú de Hoy. Tenemos la ventaja de que si no lo podemos ver en vivo, después lo podemos ver en YouTube, que ellos lo transmiten en YouTube simultáneamente y en Facebook. Recuérdese, lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a la hermana Libertad Álvarez, que es mi hija. Dios bendiga a su hogar, su familia. Bendiga a su esposo y a su hija, nuestra nieta. Linet, Dios te bendiga mucho. Linet Ruperto, Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, te ayude, sigas adelante en victoria. En esta noche hablamos bajo el tema: son muchos los que se oponen. Son muchos los que se oponen. ¿Que se oponen a qué?
bueno, se oponen al avance del Evangelio de Jesucristo, que alcance vidas, que alcance gente, que alcance personas, que más personas se acerquen a Cristo Jesús en busca de perdón y de misericordia. Son muchos los que, si por su opinión fuera, no permitirían que nadie alcance tan grande bendición. Y son miles, bueno, la mayoría de la gente, tristemente. Si ellos pudieran, si tuviera a su alcance, lo harían, inclusive gobiernos. Si tuviera a su alcance, lo harían. Impedirían con leyes y con otros argumentos y inventos que se inventan las personas en ocasiones para impedir que el Evangelio prospere, crezca y que alcance muchísimas personas. Leemos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5 y verso 7. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo le llama la atención a los Gálatas, las personas que se habían convertido en la iglesia de Cristo allí en Galacia. Por eso se llaman Gálatas. Gálatas era su gentilicio. Gálatas era el pueblo. Su gentilicio, pues, eran Gálatas. Y Pablo le dice que aunque él le había predicado el evangelio, ellos lo habían aceptado de buena gana, de buena fe. Estaban marchando bien, estaban sirviéndole al Señor con alegría. De pronto se encuentra que estaban turbados, alguien le trajo un evangelio torcido, medio fraudulento, disfrazado dizque de verdad, pero contenía una contaminación espiritual que los sacaba de circulación. Estaban dando mal ejemplo. Te bendiga, Denis, evangelista del Señor, ese es mi yerno. Te bendiga poderosamente. Y los Gálatas pues habían atendido a esos maestros falsos que estaban enseñando palabra que no era la correcta. Estaban tergiversando el evangelio que los apóstoles estaban predicando, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice que ellos estaban bien, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para obedecer a la verdad? Esa persuasión, o sea, esa actitud que ustedes han asumido, que han recibido de otros, han sido afectados por otros, esa persuasión quiere decir ese convencimiento que ustedes tienen o que alguien le hizo con alguna media verdad, con un evangelio diferente, torcido, no viene del Dios que los llamó. Y para un creyente, una pequeña cantidad de un evangelio torcido, de falsa doctrina, Pablo lo compara con un pedacito de levadura. Usted sabe que con una pequeña cantidad de levadura, los panaderos y los reposteros leudan una masa de harina bastante grande, que comparando el volumen de la levadura que le aplican y el volumen de la harina que usan, pues es bien pequeña la levadura y bastante abundante la harina, y lo afecta completa. Es decir, una pequeña cantidad de levadura afecta una gran masa de harina. Es decir, que el evangelio es igual. Pablo lo compara de esa forma y dice que un evangelio bien predicado, un creyente bien establecido en la verdad de Jesucristo, una pequeña mentira, un comentario, un argumento de algún maestro que tenga malas intenciones, lo puede desviar del camino correcto. Yo diría que estas palabras que yo voy a traer en esta noche, y, o sea, lo que dijo Pablo allí en ese lugar, y yo le aplico lo mismo, el mismo subtema al tema que yo traigo esta noche, y le traería este subtema, un llamado de alerta a los creyentes de hoy.
Esa palabra la escuchamos de muchísimos predicadores, de muchísimos pastores, de muchísimos evangelistas, de muchísimos maestros, que debemos de estar alertas, hermanos, porque el enemigo es bien astuto y nos puede engañar a cualquier persona. ¿Cuántas personas han sido engañados? ¿Cuántas personas han sido engañados? Aquí en Puerto Rico surgió un señor por ahí en Ponce de Puerto Rico, en el sur del país, diciendo que él era Cristo personificado, que él era Cristo en persona. Y es asombroso la cantidad de personas que lo han seguido. Perdón. Es asombroso la cantidad de personas que se han ido de su lado. Se cuenta de un pastor que llevó la congregación completa a unirse a ese movimiento falso. Sabemos que Cristo no va a venir en persona, en ninguna persona así porque sí. Eso no es bíblico. La palabra de Dios no sustenta esa idea, esa filosofía. Y así como ellos, han surgido muchos otros, por lo menos ese es todo mentira lo que está diciendo, pero han surgido otros que usando las Sagradas Escrituras y al parecer se han preparado bien teológicamente y han elaborado sus argumentos y sus filosofías fundadas por personas que Dios no ha comisionado para tal cosa, que el Espíritu Santo no los ha inspirado como inspiró los autores de la palabra de Dios para que cambien el Evangelio. Y andan por ahí, tienen tremendos movimientos con millones de personas en el gremio enseñando medias verdades. Hay que tener mucha alerta y estar atentos a ver qué es lo que escuchamos, qué es lo que leemos, qué es lo que atendemos cuando alguien nos habla. Y yo le voy a decir algo. En las redes sociales se ven y se escuchan muchas personas, miles, a nivel mundial millones yo creo. Todos pretenden decir la verdad. Es posible que usted me diga a mí, ¿y tú pretendes decir la verdad? Yo le digo a usted que sí, mire lo que dice el foto, verdades irrefutables. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra que yo traigo aquí los miércoles no es que la dijo Jaime Román, ni tampoco la escuché de ningún ser humano por ahí. La palabra que yo traigo aquí es del Evangelio, de las Sagradas Escrituras. Y todo lo que hablamos, la palabra de Dios como es, pues no usamos argumentos humanos. Porque los argumentos humanos pueden, en un momento dado los podemos mencionar y en ocasiones nos ayudan mucho. Pero si no está conforme a lo que dicen las Escrituras, ese argumento no sirve. Hay que desecharlo. Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en su sacrificio, nuestra fe en el derramamiento de su sangre, nuestra fe en su muerte, nuestra fe en su resurrección, porque creemos eso, que todos esos fueron sucesos reales, que fueron a favor del ser humano. Eso es lo que nos hace hijos de Dios. Eso es lo que nos hace que Dios nos reconozca como hijos de Él por adopción. Porque el ser humano tiene dos calificativos. Dios le ha reconocido dos calificativos para aplicarle a eso de que somos hijos de Él. Hay religiones que dicen que todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos vamos para el cielo. Eso es una falsedad que le están enseñando a sus feligreses. Lo están engañando. Le están enseñando mentira diabólica. Toda persona que le diga a usted que todos vamos para el cielo porque somos hijos de Dios, le está diciendo una mentira. Eso no es así. ¿Cómo se explica eso? Sumamente fácil, sumamente sencillo y fácil de entender. Somos hijos de Dios por creación, sí, todos los seres humanos, sin sacar a ninguno, sin excepción. Desde la persona más, vamos a decir, insignificante, digo, la gente se pasan clasificándolos así. Para mí todo el mundo vale lo mismo. Y para toda persona que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación con Dios, que conocemos a Dios, conocemos su palabra, aprendemos a pensar de esa manera. Las personas, todos tienen el mismo valor. Puede ser el prominente del pueblo
y puede ser un analfabeto o el deambulante de pueblo. Para el Señor y para nosotros tiene el mismo valor. Cuando van a nuestras iglesias, nos sentimos tan contentos cuando va uno como cuando ve el otro. Digo, estoy hablando de las iglesias que son de Dios de verdad. Porque hay iglesias que no lo permiten. Digo, no permiten a los de menos categoría. A los de alta sociedad, eso sí. Y eso no es bueno. Al Señor no le gusta la acepción de personas. Porque si hay interés, ese amor no es bueno, no es legítimo. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros que Dios nos acepte como hijos. Esa fe en Cristo Jesús, en su vida, su ministerio, en su muerte, su resurrección, en el derramamiento de su sangre. Pero que una vez reconocemos eso y desarrollamos ese grado de fe, porque el Espíritu Santo nos hace que lo desarrollemos, es porque nos hemos convertido al Evangelio. Entonces ya, además de ser hijos por creación, ahora pasamos a ser hijos por adopción, que es una cosa completamente diferente de la otra. Tan sencillo como eso que usted conoce, que yo conozco y que todos conocen, cuando hay un hijo legítimo y un hijo adoptivo. Un hijo de sangre, que lo procreó una mujer y un hombre, los padres de ese niño o de esa niña, una madre y un padre. Ese es hijo natural, hijo de sangre, porque nació de sus entrañas, tienen sus genes, tienen su ADN, tienen su herencia sobre todo. Y esa misma pareja puede adoptar un niño o una niña que haya sido hijo de otra familia y viven juntos en el mismo hogar. Y son hermanos para los efectos, son hermanos. Crecen como hermanos, participan de todos los bienes que tiene ese hombre y esa mujer de esa casa. Mirta Soto, Dios le bendiga, hermana Mirta. Qué alegría verla por ahí. Y Harold Cruz y Ortiz. Dios te bendiga, Harold, hombre de Dios. Permite que el Señor te use, déjate usar para la gloria de su nombre. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y nos convertimos al Evangelio, ahí es que entramos a ser hijos de Dios por adopción. Y es el que Dios va a llevar al reino eterno. Los hijos por adopción son los que Cristo ha lavado con la sangre de Cristo Jesús. Son los que el Señor ha inscrito en el libro de la vida. Son los que componemos la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de la religión tal o cual. Estoy hablando de la gente que sirve a Dios. Estoy hablando de las personas que reconocen que hay un mundo malo, que hay un diablo malo, que el Señor los reprenda, que nos enseña maldad y quiere robarnos la bendición que Dios nos ha dado. Y se tornan o nos tornamos a buscar a Dios y a buscar su favor y su misericordia y a vivir para Él. Y a ese estilo de vida que nosotros pretendemos vivir y practicar y obedecer las Sagradas Escrituras, a eso es que mucha gente se opone. A eso es que la gente se opone, mucha gente se opone. En Romanos, en el capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es justificados por la fe. No hay otro medio de ser justificado. Es por la fe. Ya lo dije, por la fe en Cristo Jesús, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección y en el derramamiento de su sangre en la cruz, a favor nuestro, a favor del ser humano, a favor de nosotros, porque somos pecadores. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, o sea, nos alegramos en grande manera con la esperanza de que un día veremos la gloria de Dios. Qué palabra más hermosa, más gloriosa, qué verdad irrefutable, más linda y más esperanzadora para un cristiano, para una persona que vivimos en este mundo afligidos por muchas cosas que vienen y van y pasa una y viene otra, pero con esta esperanza de que un día estaremos en un lugar maravilloso, sin pruebas, sin tribulaciones, sin angustias, sin enfermedades, sin dolencias, sin tristeza, sin llantos y sin posibilidades de que lo hayan.
Porque aquí en ocasiones vivimos cómodos y estamos tranquilos y felices. Y tenemos dinero y tenemos salud y tenemos todo. Pero siempre tenemos la expectativa de que en un momento dado puede cambiar la suerte. Y de hecho, así es. Pero allá en el reino de los cielos no va a ser así. Allá en el reino de los cielos todo va a ser alegría y paz por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. En otras palabras, por toda la eternidad. Esa es la fe en Cristo, en su obra redentora, la que nos garantiza que un día estaremos con Él en gloria. El más que se opone y estorba es el enemigo y es precisamente nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, en su palabra y en sus promesas, lo que Él intenta estorbarnos. El enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Jesús habló de Él, enseñó de Él. Dijo que vino a robar, a matar, a destruir. Romanos 10:10. Y Él es el único que con sus secuaces, los demonios que lo acompañan, le hacen la vida imposible a todos los cristianos. Gloria a Dios porque el Señor nos ayuda y podemos vencer. Si no fuera así, nosotros por nuestras propias fuerzas jamás venceríamos. En Romanos, en el capítulo 1, aquí el apóstol Pablo dice, en el verso 17, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que la fe, la confianza en nuestro Dios es lo que nos hace hijos de Él y nos da la entrada para estar con Él en el reino eterno. Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y Pablo dice, mas el justo por la fe vivirá. Ya sea que vivimos en este mundo por fe, esperando en la misericordia de Dios en sus promesas, y vamos a tener vida eterna por la fe allá en el reino eterno. Entonces, cuando hablamos de esa fe que nos motiva cada día a esforzarnos por buscar el rostro del Señor, son muchos los que se oponen. Muchas veces nuestras amistades. Néstor Aguirre, Dios bendiga, hermano Néstor, pastor y misionero allá en el país de Nicaragua. Dios bendiga a usted y a todas las personas que le ayudan, que se juntan a dar esos cultos gloriosos en esos lugares donde ustedes visitan a las personas. Dios bendiga, hermano Néstor Aguirre. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a veces sobrehumano para poder vencer, hermanos, porque el enemigo la pone difícil. Y a veces que la pone de tal manera que hay personas que no alcanzan el grado de fe y caen. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11 y verso 6, dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor hablando acerca de esa fe, que es la que nos da la oportunidad de llegar a la presencia de nuestro Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Sin fe es imposible que Él se agrade de lo que nosotros hagamos. Podemos ser religiosos, podemos ser miembros de una congregación, de una religión, podemos tener inclusive posiciones. Algunas personas tienen cargos, posiciones, ocupan puestos en diferentes gremios religiosos, presidentes, pastores, evangelistas, misioneros. Pero ¿sabe qué? Esos cargos se los dieron los hombres, muchos de ellos. Dios no los ha llamado. Dios no respalda esos ministerios. ¿Sabe por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Oiga, y eso suena, para algunas personas suena como que yo estoy hablando mal de algunos. No, yo no estoy hablando mal de algunos. Yo estoy hablando una realidad que nosotros sabemos que existe, que es así. Por eso es que digo, en el subtema, un llamado de alerta a los creyentes. Debemos de estar alerta y nosotros mismos examinarnos qué grado
de consagración le estamos dando a nuestro Dios? ¿Qué grado de fe estamos desarrollando? ¿En qué medida estamos considerando con verdad la veracidad de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo la creemos o cómo la dudamos? Ese debe ser un examen introspectivo que debemos de hacernos día a día, si es posible más de una vez al día, para agradar a Dios en todo momento. El apóstol Pablo combatía ese mal, porque había muchas personas que se oponían y siempre se han opuesto desde el principio, siempre se han opuesto a todo lo que se llama Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Cuando venían los profetas a predicar, a traer el mensaje que Dios le enviaba al pueblo, venían los oponentes y los mataban, los encarcelaban. Muchas veces le daban una paliza de latigazos. Algunos los decapitaban, otros los ahorcaban, otros los mataban con piedras, otros los metían presos, los dejaban hasta que se murieran. Habían algunos que los desterraban, los dejaban en un sitio solitario, lejos, donde no había comida ni agua y se morían. Otros los dejaban, se los tiraban a las fieras para que los devoraran o los despedazaran. Es decir, que le hacían muchas cosas con el único propósito de oponerse al avance del mensaje que Dios quiere que el ser humano reciba para que encuentre perdón, misericordia y vida eterna en el día que viene. No es una crítica como tal a quien, a cada cual persona. Es una realidad que estamos viviendo y que nosotros debemos de cuidarnos porque con facilidad el enemigo nos puede usar en un momento dado para ser opositor de alguien que quiera desarrollarse. ¿Cuántos? ¿Y cuántas? Porque también hay damas. ¿Cuántas personas con la mejor intención de ellos, supuestamente con la mejor intención, han estorbado lo que Dios ha querido hacer con alguien cuando Dios lo llama al ministerio? ¿Y por qué lo han estorbado? Porque si hubieran estado, como dice Jeremías, Dios llama a Jeremías y le da un mensaje a los sacerdotes, a los pastores de aquel tiempo, a los encargados de enseñarle la palabra de Dios al mundo. Y le dice, si ustedes hubieran estado en el secreto mío, en otras palabras, si hubieran tenido intimidad conmigo, si hubieran orado, si hubieran consagrado a mí sus vidas, hubieran entendido cuál era mi voluntad y se lo hubieran comunicado al pueblo. Pero como no tienen esa relación, entonces están enseñando disparates, palabras que salen de su propio corazón. Y ese es el caso de nuestros días. Personas, líderes, que en vez de ayudar, esas personas que Dios ha llamado y Dios ha capacitado y Dios puede desarrollar en ellos tremendos ministerios, los estorban. ¿Por qué? Porque no están en el secreto de Dios. Esa es la realidad. Son muchos los que se oponen, no solamente los enemigos, porque no es porque aquellos que no se han convertido a Cristo son enemigos del Evangelio. No, también los hay dentro que se oponen. Le puedo poner un ejemplo bien fácil, bien sencillo. Yo hace muchísimos años que me he interesado en aprender a tocar guitarra un poquito. Y no puedo decir que sé tocar guitarra porque no es así. Pero alguna que otra alabanza, pues yo la puedo entonar y más o menos. Y usted no tiene idea la cantidad de personas que me han dicho críticas, prácticamente oponiéndose, estorbando que yo adore a Dios con mi guitarra. Fíjese, cuando yo voy al templo, a mi congregación, y me llevo mi guitarra, y el pastor me da la oportunidad de yo adorar a Dios, en ningún momento yo voy a decirle a la gente, mira cómo yo sé tocar. Mira, yo vengo a competir con aquel o con el otro. Yo no estoy haciendo eso, porque yo no puedo competir con nadie, yo no sé nada. Yo apenas sé alguna cosita ahí, muy poco. Pero rápido vienen dedos señaladores a decirme que yo no sé, que así no es, que tengo que mejorar aquí, que tengo que mejorar allá, que yo no sé qué.
Pero si lo hicieran de una manera correcta, porque yo entiendo cuando se hace de una manera correcta, pero cuando lo hacen con el propósito de estorbar, pues también uno se da cuenta. Porque son muchos los que me han dicho, vete a casa tal día que te voy a dar unas clases para que aprendas más. Pero otros no, otros me dicen cosas que si yo fuera otro yo nunca más lo haría más. Pero como yo no toco la guitarra para la gente, yo cuando me toca, la toco para adorar a Dios. Que no le guste, pues que se tape los oídos. Eso es un refrán que hay en Puerto Rico. La persecución, la cárcel, la tortura, el diablo encontró que no le dio resultado en el pasado para amedrentar al creyente. Aleluya. Entre más los perseguían, más se convertían en el evangelio y más crecía la palabra de Dios y más burlaban al mismo diablo porque a escondidas habían tremendas, y las hay todavía escondidas, hay grandes congregaciones adorando a nuestro Dios. Él no logró detener el avance del evangelio con persecución y cárcel y tortura. Hoy el enemigo tiene algo peor, religión de fantasía para engañar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, si fuera posible aún a los escogidos. Ha creado atractivos que agradan lo terrenal, nos gustan a la carne nuestra, pero que no alimente el alma ni el espíritu. Por ejemplo, los conciertos, que algunos hermanos adoradores, tanto músicos como cantantes, llenen un estadio con personas para dar un concierto de adoración a nuestro Dios, eso no es pecado. Si es para adorar a Dios, no es pecado. Pero si va con intenciones de obtener ganancias económicas como prioridad, entonces sí es pecado. Si, por ejemplo, va a hacer un concierto en un estadio, entendemos que hay gastos. Y entendemos que de alguna manera el pueblo debe de ayudar a esas personas con esos gastos. Eso es lógico. Lo que no podemos ver es personas que explotan el evangelio más allá de lo debido. Entonces pretenden después vivir como magnates, cogiéndolo suave en la vida, sin trabajar duro, y muchas veces hasta jactándose de los logros que tienen materialmente. Eso se oponen al evangelio, hermanos. Esos son tropiezos, esos son piedras que están estorbando el evangelio, porque es preciso ver cómo están la gente que no se ha convertido a Cristo, los inconversos, haciendo observaciones y comentando sobre eso. Eso le están quitando el deseo a muchos que estaban deseosos, quizás o tenían alguna especie de idea de que alguna vez se arrimarían a una iglesia, a un templo, pero cuando ven ese escándalo, desisten y dicen, no, no voy. Porque ahí lo que hay es otro interés. Y dentro de las mismas congregaciones hay personas que están haciendo las mismas observaciones y como están criticándolo y los están hablando por nombre y lo están señalando y están discutiendo con otras personas por lo mismo, ahí están entrando en pecado. Eso se llama disensión. Y el Señor no nos ha llamado a estar en troubles, como dicen los gringos. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, en armonía, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dice el Señor en el capítulo 12 y verso 14 del libro de los Hebreos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, pero separado de mí nada pueden hacer. Es decir, que si lejos de Cristo Jesús, lejos de la fe en él, en su ministerio, lejos de la fe en el derramamiento de su sangre, en su muerte y en su resurrección, nada podremos hacer.
Es decir, si nos vamos lejos de eso, vamos a ser automáticamente oponentes a aquellos que quieren alcanzar el reino eterno. En cambio, si nosotros decidimos seguir a Cristo de cerca, aunque se opongan las personas y nos pongan el pie al frente, como dicen, vamos a seguir de victoria en victoria. Jesús dijo en el capítulo 17, verso 17 del Evangelio de Juan, que la palabra del Señor es la verdad. Dice, el Señor dice, orando, dice, Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Hoy yo me hago eco en este programa, Verdad Irrefutable del Evangelio, de lo que dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 y verso 6. El apóstol Pablo estaba combatiendo a esas personas que le estaban estorbando a los Gálatas su fe, lo estaban desviando. Y allí en el capítulo 6 del libro de los Gálatas, el capítulo 1, verso 6, epístola a los Gálatas, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjense que en el capítulo 5, verso 3, Pablo dice, ustedes corrían bien, pero alguien los persuadió para que se salieran del camino. Y aquí ahora en el capítulo 1 le dice lo mismo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó, se hayan alejado de Dios, que fue el que los llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Es decir, para seguir un evangelio que no fue el que yo le enseñé. Y sigue Pablo diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertirlo, quieren enseñar otra cosa, un evangelio adulterado, como han hecho muchas religiones que andan por ahí, adulterando la palabra de Dios con argumentos humanos, cosa que Dios no ha autorizado en ningún momento. Y dice Pablo, mas si aún nosotros, Pablo, dice nosotros, se refiere a él, los apóstoles, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Eso es lo que dice Pablo. La palabra anatema significa maldecido por Dios, maldito por Dios. Como antes le he dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema. Repite la sentencia 2 veces, 2 times, 2 veces. Como quien dice, cualquier persona que venga a predicar un evangelio diferente, sea maldito por Dios. Cristo dijo allí en Lucas capítulo 11 y verso 23, una palabra que tenemos que verla. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Encontraron, los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, encontramos por allá unas personas que estaban predicando y estaban ministrando, igual que lo que nosotros hacemos, pero como no siguen con nosotros lo impedimos. Fíjese, los apóstoles se estaban oponiendo a gente que estaban predicando. Ve que cualquiera comete el error sin darse cuenta. Por eso le digo que es un llamado urgente a nosotros los creyentes a escudriñar bien las escrituras bien de cerca para entender si es que en alguna forma estamos oponiéndonos, estamos estorbándole el crecimiento espiritual a alguien. Porque pudiera ser el caso. Pudiera ser el caso. Y allí los discípulos le dan esa queja a nuestro Señor Jesucristo y Jesús le dice, no. Si estaban predicando y echando fuera demonios, déjalo, que sigan, que lo hagan. Porque el que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora yo pregunto, si nos hiciéramos un examen nosotros mismos, como dije, un examen minucioso
de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestra capacidad, del propósito que tenemos a la hora de tratar con las personas, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿En qué forma estamos influyendo en sus vidas? ¿En qué forma estamos influyendo en sus vidas? ¿En qué forma estamos influyendo en sus vidas? ¿Le estamos siendo estorbo o le estamos siendo estímulo para que busquen a Cristo? Gloria al Señor Jesús. Qué palabra más bonita, hermano. Qué palabra más hermosa la que el Señor inspira para que nosotros la hablemos. Porque eso no está en mí, eso no está en mi intelecto, eso no está escrito. Yo escribo algunas cosas, pero otras no. Otras llegan porque el Señor las pone en mi corazón. No es que Dios me dijo tal cosa, no. Él las pone en mi corazón. Y cuando decimos eso, analizarnos a nosotros mismos, en qué forma estamos instruyendo. Te bendiga Abigail, Rosario, te bendiga mi hermano, tu esposo, mi hermano pastor Luis Troche, bendiga poderosamente esa familia muy queridas. En la forma en que nosotros estamos influyendo en las personas que nos rodean, incluyendo a los hermanos en la congregación, donde nos reunimos. Son muchos los que se quejan a veces de algunos otros hermanos porque no los están no le están tratando en la forma que se debe, con el amor, con el afecto, con el respeto, con la consideración, con la comprensión. Menor López, te bendiga Ángel, qué alegría que está por ahí, te bendiga mucho. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche y los domingos también. Es decir, que debiéramos de motivarnos y examinarnos en qué forma estamos influyendo en las personas. Rogarle a Dios que nos dé capacidad, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé la oportunidad de ser bendición a otros, no estorbos. Porque para eso fue que el Señor nos llamó, nos comisionó y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y verso ya mismo le digo. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso en todos sus detalles de enseñanza y todo lo dejó muy bien escrito, porque el apóstol Pablo no fue un estorbo, fue un estímulo para nosotros, para que nuestra fe crezca. Dice que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él a través de Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, es decir, nos encargó a nosotros que ejerciéramos un ministro, en otras palabras, administráramos su palabra, su evangelio, su mensaje de perdón y de salvación a las personas. ¿Y qué era ese mensaje? Que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, el mensaje de la reconciliación. Nos encargó a nosotros de que fuéramos a hablar con las personas y a enseñarles qué es lo que Dios quiere para ellos. Dios quiere bien, Dios quiere bendecirle, Dios quiere perdonarle, Dios quiere tratarlo bien como su hijo por adopción, que su fe en Cristo Jesús sea desarrollada y que usted viva para Él, porque nos tiene una fiesta poderosa allá en el reino eterno, en el reino de los cielos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, embajadores en el nombre de Cristo, representantes de Él, como si Dios rogara por medio de nosotros. Fíjese, la capacidad que Dios nos da a los cristianos, la bendición que Dios nos da, la grande bendición de poderle decir a las personas esta palabra de salvación, de perdón y de misericordia. Dice que en la forma que nosotros lo hacemos insistentemente
Es como si Dios lo hiciera y a través de nosotros les rogara a las personas que se conviertan a Cristo. Lo rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Léalo, está en la segunda epístola a los Corintios, capítulos 5, versos 17 hasta el 20. Gloria al nombre de Jesús. Aunque son muchos los que se oponen, aunque seamos pocos los creyentes que hacemos resistencia, nos vamos a esforzar para alcanzar un día el reino eterno. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuérdese todos los lunes, 7 de la noche, el menú de hoy con mi hermano amigo Pastor Pancho del Valle. Y el próximo domingo los espero aquí a las 8. En nuestro programa hubo un cambio. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a todos los que han estado por ahí en vivo y a aquellos que nos saludan después que termina el programa. Y Dios bendiga poderosamente a aquellos que nos ven y no se reportan, porque lo importante es que lo vean y escudriñen bien la palabra de Dios para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque si no es verdad, tiene derecho a refutarlo. Pero de lo contrario, es irrefutable palabra del Evangelio. Padre bueno, te agradezco grandemente esta bendición que tú me has dado en esta noche. Te ruego que tú te glorifiques poderosamente en cada uno de mis hermanos que han estado por ahí y aquellos que lo van a ver en el futuro, Señor, yo te suplico que tú los bendigas a través de esta palabra, que es vida, que es bendición, que trae a nuestra vida consuelo, esperanza y fe. Te suplico, Señor, que si alguno está pasando por alguna tribulación, angustia, enfermedad, dolencia, mira, Señor, hermano Andy González, que ha perdido a su padre, que se ha ido a morar contigo, te ruego que tú le des paz y consuelo a él, a toda su familia. Te suplico, Señor, que tú te sigas glorificando en todos los hermanos, en todos nuestros amigos que no se han convertido aún. Señor, acércate a ellos y tócalos para que puedan venir a tus caminos. En el nombre de Jesús te hago estas peticiones, Señor, te ruego para la gloria de tu nombre y edificación de muchas vidas. Amén, amén, amén. Les deseo que tengan felices sueños, que tengan un sueño hermoso con alguna escena allá en el reino de los cielos, donde vean ángeles, donde vean jardines, donde vean algo que los estimule en la fe y podamos seguir hacia adelante, que aunque se opongan, nosotros podamos salir victoriosos. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga al hermano Javier Millán. Bendiga al hermano Javier y a toda su familia. Gloria al Señor Jesús. Dios bendiga poderosamente. Que tengan feliz noche.